Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar los corazones de tus fieles a la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones. Siéntate, Pati, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bueno, les pongo la cámara porque aquí ya llegó Patti, miren, de Dallas. Buenos días. ¿Qué tal? Entonces aquí nos está tocando el amanecer sentados. Bien, vamos a empezar primeramente. La introducción de hoy es entender qué es teología, qué le llamamos, por qué es teología mariana. Entonces vamos a ver un poco de conceptos. Voy a ser puntual porque también tengo, ustedes saben, en unos minutos entran los señores de retiro, ¿ok? Entonces voy a ir despacio para que también tengan la oportunidad de ir haciendo anotaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están ahí? Sí, Gloria. Muy bien, muchas gracias. Morning. Bien. Vamos un poquito a ver los antecedentes. Primero, ¿por qué es teología? Bueno, vamos a entender que en nuestra iglesia la Virgen ocupa ese lugar excepcional. Está asociada íntimamente al Verbo encarnado. Es la madre de Jesucristo, que se hizo hombre, que es redentor, que es salvador. Pero es la madre espiritual de nosotros. Por tanto, es un miembro excelentísimo en la iglesia. ¿Por qué hacer un estudio teológico de María? Bueno, por lo que acabamos de decir, sino también porque es una criatura humana privilegiada, descendiente de Adán. Las razones que justifican plenamente, eso es lo que vamos a ver ahorita. Teología es el estudio acerca de Dios, es la ciencia de Dios. Es lo que significa teología. Entonces, la revelación de la divina a la luz de nuestra fe. Es la ciencia que trata de Dios y su obra de salvación como los principios de las verdades de la revelación íntima. Es la ciencia de Dios. Bueno, voy despacio para que hagan anotaciones. Ahora, Anselmo de Canterbury dice que la teología es la fe que busca entender. Es decir, es como la inteligencia de la fe. Tomás de Aquino decía, es la ciencia de la fe. Entonces, el Concilio Vaticano II
nos dice que se trata de conocimiento de los tesoros de la palabra de Dios. El objeto de la teología viene a ser la palabra de Dios. Cuando Dios se revela, el hombre escucha, pero escucha mediante la fe y se entrega a él. Esto quiere decir que la base teológica es la palabra de Dios y que cuando hablamos de teología, hablamos del conocimiento de esa palabra de Dios. ¿Hasta ahí está claro? Los estudios teológicos son la ciencia de Dios, el entender, el conocimiento, pero no tiene otro fundamento y base más que la palabra de Dios. En otras palabras, la teología se fundamenta en la palabra de Dios, en la revelación divina basada en la palabra de Dios. Hasta ahí está claro. Ahora, ¿por qué teología mariana? Si nosotros estamos hablando de que la teología se basa en Dios, en el mensaje de salvación, entonces, ¿qué ocupa María? No basta decir que la teología de Mariana existe o se justifica porque ella está en la Sagrada Escritura. Eso sería como entenderlo como nada más como una biografía de María. O sea, es una María histórica también. Tomen en cuenta que la Sagrada Escritura, la razón de ser del verdadero Dios está en Cristo. Entonces el centro es Cristo, ¿no? Tampoco es suficiente decir que porque ella es una criatura privilegiada por todas las gracias que recibe. ¿Cuáles serían las razones que justifican la teología de María? Bueno, pues por el papel que tuvo en la redención, que es una expresión de Dios. Por tanto, el fundamento de la teología sobre María justamente radica en esa maternidad divina que está asociado a los planes divinos por la salvación de los hombres. Esto es importante entenderlo y por eso voy despacio, porque ya estamos entrando a temas un poquito más profundos, porque en el protestantismo, si bien nos cuestionan la presencia de María, pues ahora imagínate que hablas, les dices que estás en teología mariana, pues, ¿no? Entonces, te estoy dando las razones de la ciencia de María. Cualquiera te puede decir, no puede existir una teología mariana porque la teología se basa en Cristo. ¿Por qué pones a María como su estudio, su presencia como una ciencia? Pues porque es el papel que tuvo en la redención, que al final tú sabes que es presentarnos a Cristo. O sea, no pierde la centralidad de Cristo. Ojo con eso. María no solo cooperó como un instrumento pasivo,
María cooperó activamente también por su fe y por su obediencia. Cuando dice aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, nos dice que está en el corazón del mismo Cristo, pero también en su palabra. Hágase en mí según tu palabra. Cuando dice según tu palabra, nos está hablando de la respuesta a los planes de Dios. Dios quiere contar con ella como madre, como redentor y como corredentora. Entonces, cuando nosotros aceptamos a María en su maternidad divina y ella y aceptamos que ella forma en su seno a nuestro Señor, no solo está formando a ese Jesús hecho hombre, a ese Jesús histórico, sino también recuerden que dentro del plan divino está formando al cuerpo de místico de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo místico? Pues Cristo. Entonces, ojo con esto. O sea, no solo María es la madre de la naturaleza humana de Jesús, es que María está formando a la cabeza del cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo místico que es la iglesia. Por tanto, ella tiene ese papel activo en la obra de la redención y es una pieza clave entonces en la historia de la salvación. Hasta aquí, comentarios, preguntas. ¿Todo está claro? ¿Ven el valor que justifica esa ciencia teológica de la Virgen? Sí, para mí sí. Ok, muy bien. Ahora, entendemos esto porque la misión de la madre toca uno de los nervios muy sensibles en el protestantismo, ¿no? El protestantismo sostiene que solo Cristo es el único mediador y es el único redentor. E inclusive llegan a negar la libertad del hombre para cooperar con Dios. Acuérdense que Lutero, hay tres ramas muy importantes del protestantismo, Calvino, Lutero y Zwinglio. Entonces, para ellos basta la fe en Dios, lo que llamaban fe fiducial, ¿no? Eso quiere decir que según ellos, solo teniendo fe en Dios te salva, decía Lutero, o sea, únicamente con la palabra de Dios te salva. Y eso le niega al hombre la respuesta. Tú no tienes nada que hacer más que creer en Dios. Dios te salva. Lo cual no es correcto, porque el hombre tiene una libertad para responder. Le está cortando la libertad. Dejan al hombre sin cooperación alguna en el plan redentor y nosotros sabemos que nosotros tenemos que aceptar, que cambiar, que caminar en el plan de Dios. Tener un papel activo en el plan de Dios, como lo desempeñó la Virgen.
obviamente niegan la devoción y el culto a la Virgen. Ok. Ay, me están comiendo los moscos, ¿eh? Tengo que ver dónde me pongo. Ahora bien, Martín Lutero le pasó esto porque él estaba verdaderamente increíble. Pero Martín Lutero escribió algunas cartas de la Virgen, algunos textos muy bonitos sobre la Virgen. Él vivió atormentado en la angustia de alcanzar su propia salvación, pero su angustia lo llevó a una actitud pesimista y cayó en el error. Ah, porque Martín Lutero pensaba simplemente que el hombre estaba ya corrompido en su naturaleza y en su libertad, y por tanto que no era capaz de merecer la vida eterna, incluso por cualquier buena obra que pudiera realizar, ¿no? Entonces, ¿qué decía Martín Lutero? Pues solo le basta al hombre confiar en que Dios no lo impute, ¿no? No lo tome en cuenta sus pecados. Entonces, obviamente, estas dificultades de la doctrina protestante contra nuestra teología católica se basan en el rechazo de la enseñanza de lo que es la justificación cristiana y el papel corredentor mariano, o sea, la corredención mariana, el papel corredentor de la Virgen. Pero ¿qué es la justificación cristiana? Bueno, nosotros en la iglesia entendemos como justificación ese estado en el que el hombre nació, pero también como el hijo del primer Adán, y que en el estado de gracia y en la adopción entre los hijos de Dios aceptamos a Jesucristo como el segundo Adán, como el Salvador nuestro. Piensen en eso, espero que estén tomando nota, ¿no? Gloria, ¿puedes repetir lo último? Porque me dormí. Sí, a Gracias. chihuahuas, a chihuahuas. Ay, espéreme tantito, espéreme. Ay, es que me dieron una picada de moscos. Híjole. Bueno, pues miren, este curso va a ser muy fructífero porque iniciamos con ofrecimiento hasta de piquetes de moscos y de hormigas. Ajá. Bien, sí, nuestra iglesia entiende como justificación, según el Concilio de Trento, ese traslado del hombre que nació como el primer Adán. Él nació como un hijo del primer Adán, pero pasa por el estado de gracia y de adopción a un hijo de Dios por medio del segundo Adán. ¿Y quién es ese segundo Adán? Jesucristo nuestro Señor. ¿Me explico? Sí. Obviamente, toda su renovación y su justificación, perdón, y santificación ya es por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, pero para Lutero
la justificación consiste nada más en encubrir los pecados, ¿no? Dios es misericordioso y entonces nada más por su misericordia se cubren los pecados. Hasta ahí se queda Lutero. Pero Lutero ya no habla de la remisión ni tampoco de la gracia. Ojo, ahí hay un aspecto bien interesante. Por eso se quedan en el sole fide, solo la fe. Solo la fe te salva, solo la fe, pero tú no tienes que hacer nada. Eso va contra nuestra doctrina. Obviamente, imagínense ustedes, creer que el hombre no tiene nada que hacer. Pues sí, Dios es misericordioso. Dios perdona, encubre nuestras faltas, pero a nosotros nuestra fe nos dice que hay otra parte, la remisión, el cambio, ¿no? Entonces el protestantismo destruye la exclusividad del mediador y pues en otras palabras también la existencia mística de María, ¿no? Claro que de acuerdo, buenos días, pasen, de acuerdo al Concilio Vaticano II y a las enseñanzas de San Juan Pablo II, María es la madre de Jesucristo, es la madre de la iglesia, presente y activa en todo el apostolado de la iglesia, por voluntad de Dios. Ojo, o sea, no nos la imaginamos, no nos creamos una mamá. Dios así lo quiso. El ángel del Señor anunció a María, ta, ta, ta. Y a través de ella nos da el Salvador y fundador de la iglesia. Por tanto, la historia de la salvación se escribe también con ella. Entonces, este capítulo, esta introducción es realmente un resumen de razones y justificación del estudio mariano. Entonces, hasta ahorita, hijos, pues como que hemos aprendido que María es nuestra madre, que qué bonito, que qué ternura, que qué misericordia, que la importancia que llevó en su seno a nuestro Señor. Hasta ahí, noten ustedes en eso, todo lo que hemos estudiado en la presencia de nuestra madre, ¿no? Para nosotros, para la iglesia, la devoción, su culto, la veneración, etcétera. Pero en este momento, con lo que estamos leyendo, estamos profundizando ese plan redentor activo en la vida de nuestro Señor, en la historia de la salvación y en la presencia de la iglesia. Es más profundo. O sea, no solo es mi mamá bonita, tierna, misericordiosa, que le debo respeto, veneración. Ojo, es un plan corredentor. Si ustedes escucharon lo que ahorita expliqué y se quedan pensando en eso y ven las notas, ya nos estamos yendo un paso más de la mamá bonita y tierna. Nos está dando una base profunda de su presencia, redención, historia de la salvación, una obra no está solo en la naturaleza humana. De ahí que decimos la participación mística. ¿Por qué? Porque en su seno crea también
a la cabeza del cuerpo místico. Les voy a dejar tantito en silencio. Van a revisar sus notas y van a hacer ustedes mismos unas líneas resumidas, un pequeño resumen con tus propias palabras, con lo que has entendido. Bueno, a ver, ¿qué luces? ¿Qué palabras nuevas llegaron? ¿Qué es el punto? Entonces, haz tú un párrafo, por favor, 4 o 5 líneas, en el que puedas responder por qué es importante profundizar. Algo que no se olvide. Obviamente, toda esta historia de la salvación, ¿de quién me habla? De Cristo. Si tú le das vuelta, pues ¿quién es el seno? ¿Quién está en el seno? De la Virgen, de la Madre, Cristo. La teología nos dice que su centro y fundamento en la ciencia de Dios es Cristo. Entonces, si viene alguien que te dice, pues es que aquí vas a hablar de María, no, es que me lleva a Cristo. No rompe en ninguna medida ni manera el fundamento que es Cristo. ¿Se dieron cuenta? Bien. Primera pregunta. Hola, buenos días. Ok. Primera pregunta. ¿Qué es la teología? La ciencia de Dios. Segunda pregunta. No, ustedes la van a escribir. Parte de su párrafo va a ser contestar estas preguntas. Segunda, ¿qué razones darías para justificar la teología mariana? Y la tercera, que es tarea, la tercera es tarea. La tercera no la van a contestar ahorita. La tercera es tarea. La Virgen María es el centro de la obra de la redención. Explica por qué. La Virgen María es el centro de la obra de la redención. Explica por qué. Sí, voy para allá. Ahí voy. Los dejo en silencio para que ustedes hagan primero el párrafo. ¿Qué?
Muy bien. Una o dos personas que por favor lean su resumen. Dice que es la teología. La teología es la ciencia de Dios o el conocimiento de Dios. Y para justificar las razones que daríamos de la teología mariana, primero, pues porque María es la madre de Dios. Dios le dio un papel muy importante en la redención, no solo pasivo, sino también activo, en el hágase de María. María es la obra más grande de Dios que Dios llevó a cabo, que más grande de Dios. No solamente llevó a Dios en su seno, al Redentor. Ella misma contribuyó en la redención como cabeza del cuerpo místico de Cristo. No solo lleva en su seno al Redentor, ella con su sí, con su hágase a la palabra de Dios, contribuye en eso, en una manera activa, no solamente pasiva. Y esto me llevó en la palabra, o sea, ella lleva en su seno la palabra y me llevó, ahorita estaba pensando en Juan primera, en la primero, en Juan 1, en el primer capítulo, pues nos habla de que Jesús es la palabra de Dios y María al decir sí, esa misma palabra que estaba anunciada desde el Génesis está en María, donde decía que el principio era la palabra y la palabra se hizo carne y se hizo carne en María. La Virgen María es el centro de la obra de la redención. Esto es lo que nos dejaste de tarea. Ahí me quedé. Gracias. Me quedé, se me vino a la mente del primer capítulo de Juan, pero que también es ah, la, se me fue la palabra la concordancia de Génesis 1 también, donde al principio era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, habitó por medio de María. Eso ya no lo escribí, pero apenas se me vino ese. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, buenos días. Sí, pues digamos que hicimos lo mismo con Lourdes, nada más un poquito menos palabras. Bueno, yo puse que es la esencia de Dios, por lo tanto, la teología es la esencia de Dios, por lo tanto, las razones de justificación es que por medio de la Virgen María, que es la madre del Verbo, conocemos nosotros la verdad y por medio de ella, pues obtenemos la alianza con el Señor. Es lo que puse. Hola, buen día. Lo que yo escribí, yo me fui al catecismo y el catecismo dice que la teología es el estudio de Dios basado en la revelación divina. Entonces, la revelación divina está hecha a través de Jesús. O sea, no podemos tener la revelación de Dios si no tenemos a Jesús. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo de María. Por lo tanto, María tiene un papel importante en dicha revelación y nos lleva a una redención que es activa. Ella lo llevó en su seno maternal. Con su sí, María tiene una acción activa, por lo tanto es corredentora. Es el centro de la redención, pues sin su sí no tendríamos a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Muchas gracias. Bueno,
La tarea entonces, hemos visto la introducción. Por favor, noten, yo veo un cambio, ¿no? Piensen en eso, enfatizo eso. Hemos estado hablando, insistiendo, repito, el amor, la bonita ternura, la Virgen, lo que quieran. Pero ahorita estamos hablando redención, historia de la salvación. O sea, nos va a llevar a una escala más profunda en ese papel activo de ella, pero en la doctrina, pero en el fundamento, pero en la... ¿Mm? Entonces la tarea es explica esa obra redentora. Y de ahí, el próximo sábado, entendiendo todo esto, que justifica y da respuesta también a los cuestionamientos protestantes más profundos, con unas razones documentadas, entramos ahora al tema de María. Claro que esta introducción ya te está diciendo por dónde vas a ir. Ya no vas a ver nada más el ángel del Señor anunció, ay, mira qué bonita oración. No, vas a ir a adentrarte a su papel activo, a su cooperación en la obra de la redención, a su... ¿Me explicó? Bien, yo me despido, soy puntual porque a las 7:30 entra, ya están los señores aquí en el salón y vamos a empezar nosotros aquí. Recen por nosotros, ya estamos en contacto. Gloria, Señor, yo voy a misa por ustedes. gracias. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros, por nosotros. Un abrazo. igualmente, en oración. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos y pues los llevo a misa a todos. Gracias.